Catalunya Ràdio. Catalunya Audio. Som podcast. El principal peligro de estos productos sin eficacia es que retrasen un tratamiento realmente efectivo. Estos productos que critico en el libro son por lo general muy seguros y por eso se tolera su existencia, pero el principal problema es que la gente convencida de que realmente son útiles pues se agarre a estos productos y se olviden del tratamiento convencional. Hola, soy Esther Samper, soy médica y doctora en Ingeniería Tisular Cardiovascular. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Quantes vegades hem fet servir un suplement, una planta medicinal o qualsevol producte similar senzillament perquè una mica ens ha dit allò de «a mi m'ha funcionat»? Fer això comporta determinats riscos per la salut i els hem de conèixer. Per això hem convidat avui a la doctora Esther Samper. La doctora Samper és autora d'un llibre que acaba de publicar Planeta que es diu El lado oculto de la farmacia, las medias verdades y mentiras que se esconden entre sus estanterías. Per què la necessitat d'escriure un llibre que es diu El lado oculto de la farmacia? ¿Qué te ha portat a escriure aquest llibre? Sí, pues todo comenzó en diciembre de 2019, que estaba viendo la televisión un ratito y en un rato tan corto vi varios anuncios de productos de salud que eran claramente engañosos y me pareció bastante indignante que en un canal pues importante de la televisión a plena luz del día aparecieran pues anuncios claramente engañosos, y eso fue como la gota que colmó el vaso, y a partir de ahí pues decidí realizar diversas actividades divulgativas informando sobre la eficacia real de estos productos. Y coincidió que meses después Laura Gamundí, editora de Planeta, me propuso escribir un libro, me dio libertad para elegir el tema y yo no lo dudé un instante y elegí hablar sobre productos engañosos que podemos encontrar en las boticas. La percepció moltes vegades sobre aquest tipus de productes, parlem en general, després anirem filant una mica més prim, és que, tampoc et fan mal, no? O sigui, total, doncs tu com a molt només perdràs diners, però en realitat no sempre és així. Sí que és veritat on hi ha productes on senzillament el que estàs fent és perdre els diners perquè no fan el que diuen, però en altres casos t'estàs arriscant una mica més, no? Quins riscos en general, a quins riscos ens estem sometent quan comprem productes d'aquest tipus, moltes vegades en comptes d'apostar per la versió mèdica demostrada, ¿no? Sí, el principal peligro de estos productos sin eficacia es que retrasen un tratamiento realmente efectivo. Estos productos que critico en el libro son por lo general muy seguros y por eso se tolera su existencia, pero el principal problema es que la gente convencida de que realmente son útiles pues se agarre a estos productos y se olviden del tratamiento convencional. En el libro explico varios casos de personas que han llegado al extremo de morir porque, por ejemplo, se aferran a la homeopatía u otros tratamientos sin evidencia demostrada y cuando se dieron cuenta de su error pues ya era demasiado tarde. Clar, això passa bastant sovint, no? I de vegades és curiós perquè escoltem més als veïns i als amics i a l'entorn que no pas als metges, no? Quan ens fan recomanacions mèdiques, és una cosa raríssima, no? I aquí llego una mica amb el primer capítol del teu llibre, ¿no? Aquesta cosa de, a mi em funciona, prova-ho tu. Sí, exactamente. Es así como un sello de garantía personal en el sentido de si a mí me ha funcionado, pues te va a funcionar a ti. Esto es peligroso incluso para los tratamientos de eficacia demostrada, porque que un tratamiento sea adecuado para un paciente no significa automáticamente que vaya a ser adecuado para otra persona. Hay que tener en cuenta muchas circunstancias, si por ejemplo es una mujer embarazada, si es un niño, si es un anciano, si hay alguna enfermedad de base, si está tomando la persona algún tipo de medicamento que pueda generar pues efectos secundarios adicionales. Entonces el a mí me funciona es bastante peligroso, no solo por esto, sino también porque muchas veces pensamos que algo nos ha funcionado y en realidad no se debe al tratamiento. Puede ser, por ejemplo, en el libro explico el caso típico del dolor de cabeza,
que muchas veces, aunque no tomemos nada, pues desaparece al cabo de unas horas. Suele ser pues un problema de salud pasajero. Entonces es muy peligroso decir que porque a nosotros en particular ocasionalmente nos funcione algo, podamos afirmar que haya sido ese tratamiento. Acertaremos algunas veces, pero en otras ocasiones pues podemos confundirnos bastante. Clar, i el més important, a més, és això, acertaremos. És a dir, que ens ho paguem, però no sabem què està passant, que en el fons és el mateix, ¿no? Acertar, o sea, adivinar no es lo mismo que saber, ¿no? Exactamente, es decir, cuando nosotros pues conseguimos medicamentos de eficacia demostrada de la farmacia, pues tenemos esa certeza de que van a ser efectivos. Atención, no en el 100% de las personas, porque después está la variabilidad individual y puede que en tu caso en particular un tratamiento que funciona en casi todas las personas, en tu caso particular no funcione, porque realmente el cuerpo humano es muy complejo y varía mucho según la persona. Ahí influye pues la genética, el ambiente. Entonces, en realidad, pues todo és mucho más complejo de lo que parece en un primer momento. Ja sé que la resposta és llarga, però intenta donar-me la versió curta. Per saber la diferència entre un producte mèdic que ha estat testat, que està provat, que té una eficàcia, doncs això, del 80, 90, 70, perquè no sempre és o mai és el 100%, de fet, no? Quina diferència hi ha entre un medicament d'aquest tipus i aquests productes del que parles tu en el teu llibre? Una mica per sobre, perquè així sabrem de què estem parlant. Sí, pues los tratamientos de eficacia demostrada que necesitan pasar por ensayos clínicos, pues en general son los medicamentos precisamente para comercializarse tienen que pasar por diferentes fases en los que se evalúa su seguridad, sus posibles efectos adversos, su eficacia y las agencias de los medicamentos evalúan al final todos estos resultados y deciden si tiene sentido su comercialización o no. Ahí siempre se tiene en cuenta la balanza riesgo-beneficio. Después encontramos otro tipo de productos más diversos, como los productos sanitarios, que están también sujetos a diferentes pruebas, algunos también a ensayos clínicos, y después encontramos otro tipo de productos que en realidad no se les exige nada, no necesitan para nada ensayos clínicos, y ahí encontramos, por ejemplo, productos homeopáticos, los complementos dietéticos, muchos productos antimosquito. Entonces, pues eso, que no es oro todo lo que reluce en las estanterías de la farmacia. Això és important, No és oro todo lo que reluce en las estanterías. ¿Por qué las farmacias tienen productos que en realidad no tienen una eficacia demostrada? Yo creo que en parte tiene una explicación económica, y es que pues los medicamentos dejan un escaso margen de beneficios, entonces para diversificar las ganancias pues hemos visto en los últimos años como en las farmacias pues realmente encontramos un poquito de todo, productos de higiene corporal, potitos y también productos de eficacia no demostrada para determinadas indicaciones como lo que he comentado antes, complementos dietéticos. Yo creo que es principalmente una explicación de que aunque sean establecimientos sanitarios, no dejan de ser negocios y su existencia pues depende de que tengan un beneficio econòmic mínimo. Però no podríem dir que ens estan enganyant? És a dir, quan un entra a una farmàcia no està entrant a un supermercat, on també venen productes d'aquest tipus, Però a un supermercat la percepció que tenim és que, estan allà, no? I que sí, estan per guanyar diners. Però una farmàcia se suposa que la percepció que tenim quan entrem és que allò que ens estan venent funciona, no? Per això es ven en una farmàcia i no es ven en un altre lloc, no? Claro, yo en el libro critico que precisamente las farmacias son establecimientos sanitarios, nos atienden profesionales sanitarios, farmacéuticos o auxiliares de farmacia y esperamos pues que nos den una información con evidencia científica y que nos ofrezcan productos con eficacia demostrada. Entonces, a mí particularmente me parece peligroso e incluso contraproducente que se vendan estos tipos de productos que además
cuando se promocionan, cuando se recomiendan desde el ámbito sanitario, no se está realizando pues una buena labor sanitaria y se incumple además el código ético deontológico farmacéutico, porque ahí se indica que los farmacéuticos deben ofrecer productos con eficacia demostrada y además deben explicar claramente a los clientes pacientes pues lo que le están recomendando. Entonces yo creo que tener este tipo de productos en las estanterías y sobre todo recomendarlos para ciertas enfermedades pues va en detrimento de la profesión tanto del farmacéutico como del médico, que también son en parte responsables. Hay médicos que recetan, prescriben este tipo de productos y no podemos olvidarlo, porque en el libro analizo la responsabilidad de actores muy diversos. En un principio pues está más visible el farmacéutico por ser responsable de las estanterías de las farmacias, pero no olvidemos que también están los médicos que recomiendan o prescriben estos productos. Sí, ara t'anava a parlar d'això, però t'has avançat tu, no? Per què ho fan? Per què creus que ho fan? Un metge. Pues yo creo que hay tres explicaciones posibles. Por un lado está dentro del colectivo médico los médicos que son acupuntores, homeópatas y defensores en general de pseudoterapias. Normalmente son creyentes convencidos de estas disciplinas que no tienen ningún respaldo científico y además contradicen principios muy básicos de la medicina y diariamente pues realmente hacen un mal ejercicio de la medicina porque no cuentan con ningún respaldo. Perdona, Esther, però estem parlant de metges. És a dir, són metges amb titulació, ¿eh? No estem parlant d'algú que es diu metge i que... No, metges, ¿eh? Vale, sí, vale. Y esto es especialmente grave porque, quiero decir, son titulados, son médicos, han pasado la carrera, pero después realmente ejercen la medicina pues contradiciendo lo que aprendieron en la facultad. Quiero decir, son una minoría muy pequeña, son un colectivo muy pequeño dentro de todos los médicos que están colegiados y que ejercen la medicina, pero aún así resulta preocupante. Después están los médicos que en ocasiones concretas para tratar algunos problemas de salud que o bien no tienen tratamiento efectivo o bien no está clara cuál es la causa, pues pueden prescribir determinados productos que son muy seguros y que quizás pues pueda beneficiar al paciente a través del efecto placebo. Puede, por ejemplo, no sé, aliviar su ansiedad, su dolor hasta cierto punto, porque cada paciente responde de forma diferente y después que el placebo tampoco es algo maravilloso, quiero decir, no te puedes tratar un cáncer o un infarto al corazón con placebo, pero sí que puede aliviar sobre todo sufrimiento psicológico, porque muchos pacientes lo que necesitan es algo saber que se les está tratando su problema de salud. Entonces, en ocasiones pasa que pacientes que salen de la consulta sin ningún tratamiento pues están como preocupados porque no se está atendiendo su problema de salud, aunque realmente a lo mejor no les serviría de nada ningún tratamiento en particular, bien porque todavía no se ha llegado al diagnóstico o bien porque su enfermedad no tiene ningún tratamiento efectivo. Entonces, en este caso es como el placebo como una mentira piadosa en el que pues se le da al paciente algo para aliviar al menos psicológicamente el proceso que está pasando. De todas formas, como explico en el libro, no es necesario el engaño y además no es recomendable porque perjudica la relación médico-paciente. En los últimos años hemos visto diferentes ensayos clínicos que han observado que aunque un médico le explique claramente al paciente que le va a dar un placebo, que no tiene ningún efecto activo y en principio curativo, pues aunque se explique abiertamente, el paciente va a tener un efecto placebo equivalente a si hubiera engaño. Entonces, realmente no hay razones para engañar a los pacientes y además no es nada recomendable. Y después hay otra tercera explicación y es que la evidencia científica pues se va revisando, vamos conociendo más detalles sobre los medicamentos y con el tiempo pues algunos medicamentos que parecía que tenían eficacia, con el tiempo se ve que realmente no lo son.
y entonces pues deberían dejar de prescribirse, pero a veces pues actualizarse lleva tiempo y no todos los médicos pues se actualizan al mismo ritmo, y también está la inercia de esto se ha hecho toda la vida y a veces cuesta pues cambiar las rutinas. Esther, en aquest últim punt que estaves dient ara, això que un medicament de cop i volta descobrim que no funciona tan bé com ens pensàvem, genera moltes inquietuds a les persones, no? I moltes vegades molta gent precisament diu tot aquest procés que se suposa que és tan científic, que genera evidència que diu que després aquell medicament funciona, no és tan guai com ens diuen, no és tan perfecte com ens diuen, per tant no me'n fio mai, en cap cas. Per què passa això que acabes d'explicar? Cada vegada de cop i volta descobrim que un medicament que havia passat tots els filtres, que ens havien dit que funcionava, de cop i volta descobrim que no funciona o tan bé o que no funciona gens. Bueno, es que proceso perfecto en medicina no hay ninguno. Es decir, siempre hablamos de una ciencia que no es precisamente exacta, ni mucho menos, y tenemos que tener en cuenta que esto es algo que se ha explicado mucho con la investigación científica de las vacunas, que cuando un medicamento sale al mercado nunca se termina su evaluación científica. Tras la comercialización empieza la farmacovigilancia, las agencias de medicamentos siguen evaluando pues estos productos, y a veces pasa, que lo hemos visto con algún tipo de vacuna, que hay efectos adversos muy muy raros que aparecen en personas muy contadas, y los ensayos clínicos, aunque se utilicen centenares o miles de participantes, pues a veces estos efectos adversos raros simplemente se escapan. También a veces pasa que los ensayos clínicos que se han realizado previamente pues tenían una serie de limitaciones que después en el mundo real, con toda la diversidad de personas que hay, pues podemos darnos cuenta de que ese medicamento pues o no era tan seguro o no era tan eficaz, y vamos, no es precisamente algo extraordinario que con el tiempo se vayan pues retirando medicamentos del mercado porque conocemos mejor su eficacia. Y también pasa que con el tiempo aparecen tratamientos más efectivos y más seguros que desplazan a medicamentos más antiguos. Entonces, realmente esto es una constante corrección y renovación. Cada vez vamos sabiendo más y vamos normalmente pues retirando esos medicamentos que ja no ofrecen tanto beneficio cuando disponemos de mejores alternativas. O sigui que en el fons quan passa això no és el que el sistema no funcioni, és que el sistema funciona molt bé. És a dir, el que està fent és refermar el funcionament del sistema, ¿no? Así es, errores hay en todos los procesos. Lo que pasa, lo bueno de la revisión de medicamentos es que es constante y que se va corrigiendo a sí misma. Es decir, si no tuviéramos una supervisión tan estrecha de los medicamentos, pues seguirían ahí por los siglos de los siglos, no nos enteraríamos de los efectos adversos e iríamos a ciegas. Y precisamente como hay un examen muy estrecho, muy a fondo, pues vemos que de tanto en tanto se retiran medicamentos y vamos, no es ninguna alarma, es decir, es el proceso normal de comercialización y de vigilancia de medicamentos. Es decir, en medicina, como digo, nunca tienes seguridad al 100%, siempre hay incertidumbre, y todo este proceso de evaluación de medicamentos va dirigido precisamente a ir reduciendo esta incertidumbre cada vez más. Al llibre parles de molts productes que trobem a la farmàcia, molts productes que ens donen els metges, i sobretot rep moltíssim l'homeopatia, no? Que durant molts anys molta gent la feia servir, i d'un temps ençà s'ha convertit en, com dius tu, no? El vestit nou de l'emperador, no? De cop i volta tothom ha dit això és absolutament absurd, no? Què va passar amb l'homeopatia? Que de cop i volta tothom en prenia i tothom ho feia servir i tothom deia que li funcionava, quan en realitat no sabem que no funciona mai. Sí, este caso es realmente paradójico, porque no es solo que los ensayos clínicos de más calidad no encuentren ningún efecto más allá del placebo, es que el supuesto mecanismo de acción por el cual
debería funcionar no tiene ni pies ni cabeza, porque contradice la química y la física más elemental y eso se basa en un pensamiento mágico de hace siglos y que resulta pues eso bastante surrealista que haya llegado a nuestros días con una crítica pues bastante limitada. Esta es una de esas pseudoterapias que digamos sobrevive a base del a mí me funciona, porque muchas veces los remedios homeopáticos se utilizan para problemas de salud banales que suelen desaparecer por sí mismos y la gente que coincide que está tomando un remedio homeopático en muchos casos piensa, pues me va a funcionar el remedio homeopático, pero en la mayoría de ocasiones es porque ese problema de salud iba a desaparecer por sí solo. Entonces, pues realmente pseudoterapias como la homeopatía se nutren mucho de la a mí me funciona, aunque después la ciencia vea que no tiene ningún efecto demostrado. Una cosa que m'ha deixat una mica preocupat és el capítol sobre els antidepressius, que, vaja, cada vegada se'n prescriuen més. I explica'm una mica el tema dels antidepressius, una mica per sobre, perquè evidentment la gent s'ha de llegir el llibre, faltaria més, però explica una mica per sobre el tema dels antidepressius. Quin és el tema? Per què apareixen al llibre? Sí, este tema probablemente es el que necesita más contexto para explicarlo bien, porque es algo muy diferente del tema de la homeopatía, que no funciona para nada, es decir, que es un placebo para todo. Como explico en el libro, los antidepresivos tienen un efecto demostrado en personas con depresión grave. En torno al 20% de las personas que toman estos medicamentos pues mejoran con respecto al placebo. Sin embargo, se ha visto que en personas con depresión leve y según qué personas con depresión moderada, pues estos medicamentos no están indicados por varias razones. La primera es que las posibilidades de que haya un beneficio terapéutico son muy bajas. Y la segunda es que estos medicamentos pues suelen tener efectos adversos, de mayor o menor consideración, pero tienen efectos adversos. Entonces, la balanza terapéutica, el riesgo-beneficio nos dice que no tiene sentido aplicar de primera opción estos medicamentos cuando podemos recurrir, por ejemplo, a varias terapias psicológicas que no cuentan ni con esos efectos adversos y además pues tienen mayor eficacia demostrada. ¿Cuál es el problema? Que en España tenemos muy poco personal psicológico, psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública, y esto implica que en la mayoría de los casos las personas que necesitan diagnóstico y tratamiento pues terminan tratados por médicos de atención primaria muy rápidamente porque están saturados, sobre todo en la pandemia, pues la saturación de los médicos de familia ha llegado a un nivel, inasumible. Entonces, en esas condiciones de saturación, de tener 5 o 10 minutos por paciente, se recurre muchas veces exclusivamente a antidepresivos para depresiones leves y moderadas y muchas veces estos pacientes no llegan a un tratamiento de especialistas, no llegan ni a los psicólogos ni a los psiquiatras. Las personas que pueden costeárselo y pueden pagar pues a estos profesionales pues pueden garantizarse una mejor atención psicológica, pero lo que vemos es que se están sobreutilizando estos medicamentos cuando no están indicados, pero por un problema del propio sistema, porque realmente no hay recursos para tratar correctamente a todos los pacientes. Y esto es tanto por exceso como por defecto, en el sentido de que muchos pacientes que necesitan tratamiento tanto psicológico como farmacológico no llegan a conseguirlo, y después muchos pacientes que simplemente reciben tratamiento farmacológico cuando no está indicado y no tienen otras opciones de tratamiento. En realidad es un tema pues muy, muy complejo que necesita muchos puntos de análisis, pero esta es la idea bàsica. Una altra qüestió que també tenim molt normalitzada i que també està una mica... la poses en qüestió al llibre, no? El tema de les plantes medicinals.
que també les trobem amb molta facilitat a molts llocs i que, de fet, en molts casos són la base de la farmacologia moderna, no? Però una cosa és el tractament natural i després el medicament que extraiem d'aquella planta o d'aquella cosa, ¿no? ¿Quin es el tema amb las plantas medicinales? Sí, hay que tener claro que decir que en torno al más o menos el 25% de los medicamentos que se utilizan en medicina de forma frecuente proceden de principios activos identificados inicialmente en plantas, que no hay que subestimar para nada el origen vegetal como la aspirina, por ejemplo, exactamente, ¿no? o la morfina, o la morfina, hay muchísimos, pero ahora bien, hay una gran diferencia entre utilizar un principio activo aislado en un medicamento a utilizar una planta medicinal al completo. No solo desde un punto de vista de eficacia demostrada, sino también de legislación, porque dentro de las plantas medicinales encontramos productos muy diferentes. Por un lado encontramos los complementos dietéticos con plantas medicinales, que estos productos en ningún momento, por ley, pueden decir que puedan curar, prevenir o aliviar enfermedades. Está prohibido por ley porque además no han pasado estos productos por ensayos clínicos para demostrarlo. Después encontramos los medicamentos tradicionales a base de plantas que tienen una legislación muy especial, y es que si se han utilizado durante 30 años de forma tradicional para alguna indicación terapéutica y al menos 15 años en la Unión Europea, pueden alegar que tienen pues eso, eficacia tradicional para algún tipo de indicación y no tienen que pasar por ningún ensayo clínico, en este caso especial, lo cual pues es una legislación privilegiada comparada con los medicamentos convencionales que sí que necesitan pasar por ensayos clínicos. Y después ya encontramos los medicamentos con preparados de plantas medicinales que han pasado por ensayos clínicos y que se utilizan de forma convencional en la medicina, que no se distinguen de los medicamentos convencionales. Entonces, como vemos, dentro del conjunto de plantas medicinales encontramos productos con garantías muy diferentes. I aleshores nosaltres, com a consumidors, com podem saber la diferència entre un i altre? Sí, pues como digo, los complementos dietéticos no han demostrado nada y además por ley no pueden decir que sean beneficiosos para nada. Y ya sobre los medicamentos tradicionales o los medicamentos el FETEN con plantas medicinales, una buena idea es consultar pues al farmacéutico o a un médico de confianza para saber pues realmente su eficacia. Y otra opción es, por ejemplo, Medline tiene una sección en castellano en el que hace un análisis de la evidencia científica más actual sobre las plantas medicinales y además lo explica de forma bastante clara para la población general y tiene una base de datos bastante extensa, van actualizando periódicamente los contenidos y eso está muy bien dirigida para cualquier persona que quiera saber un poco cuál es la eficacia real de las plantas medicinales. Anem acabant perquè realment el llibre és molt interessant, no volem explicar-lo tot perquè volem també que la gent se'l llegeixi, però hi ha molts temes dels que es tracta el llibre. Un que és especialment preocupant, el tema dels complements nutricionals i de substàncies d'aquestes que també trobem a molts llocs amb molta facilitat, que, primer, a banda que no funcionen o funcionen poc o no tenen cap tipus de funcionament sobre allò que diuen, que aquest ja és un problema en si mateix, però moltes vegades contenen substàncies a dins que poden arribar a ser perilloses per a la salut, també, no? De fet, hi ha moltes investigacions que es diuen la quantitat de merdes que aporten aquests productes, ¿no? Y algunas de aquestes merdes son realmente perillosas para la salud, sí, ¿no? En este caso quiero especificar que muchas veces estos productos se venden en canales pues un poco, digamos,
que decir, en las farmacias hay mucho mayor garantía de calidad, pero a veces pues en herbolarios o en gimnasios ves complementos dietéticos que no saben muy bien de dónde salen y se junta también que los complementos dietéticos, a diferencia, por ejemplo, de los medicamentos, no se examina tan a fondo su composición y entonces a veces pues ocurren sorpresas. De hecho, ayer justo anunciaba que la Agencia Española del Medicamento había retirado un complemento dietético, Lipobón, porque incluía un fármaco con bastantes riesgos para la salud, que además no declaraba en ningún momento en el etiquetado, lo cual es un peligro muy grave para el consumidor porque se vende como natural para adelgazar y de repente te encuentras con que estás tomando un medicamento además que se retiró hace unos años del mercado porque se vio que ofrecía pues un grave riesgo cardiovascular y sin embargo lo encuentras ahí de sorpresa en un complemento dietético. Este tipo de productos pues normalmente se encuentran en canales de distribución un poco extraños, por ejemplo tiendas online de productos naturales y ahí realmente hay que tener cuidado porque no resulta nada extraño que cada poco tiempo la Agencia Española del Medicamento tenga que ir retirando productos porque contienen sustancias ilegales como medicamentos que no pueden contener. Doctora, ara que parles del tema que ha sortit moltes vegades, no? El tema natural, no? Tenim sempre la percepció que natural és millor que l'altra qüestió, quan en realitat natural ens dona poca informació sobre qualsevol tipus de producte, no? Què vol dir exactament natural, no? Sí. I versus què? Versus artificial. Exactamente, que decía, en realidad natural nos dice poco porque no nos dice nada sobre la inocuidad o la eficacia de un determinado tratamiento. Lo que pasa es que en los últimos años se ha idealizado bastante la palabra natural como que es algo más saludable y para nada, es decir, la cicuta es algo muy natural que si tomas pues te mueres. Es la idealización de lo natural en los últimos tiempos y además tiene muy poco sentido porque muchos principios activos que están presentes en plantas se pueden sintetizar artificialmente para producir medicamentos de forma pues mucho más barata y además de forma controlada. Y además también es mucho más ecológico porque antes, por ejemplo, de la síntesis artificial de determinados medicamentos, lo que se necesitaba pues era pues conseguirlo de plantas o determinados árboles y eso pues implicaba pues muchas veces pues la destrucción de determinados terrenos y en cambio si lo puedes fabricar directamente en el laboratorio pues es mucho más ecológico, por lo que realmente en medicina hacer la distinción de natural o artificial tiene poco sentido y yo digo de vez en cuando que la medicina es totalmente antinatural. Los animales no utilizan en general medicamentos ni se tratan. Cuando tienen una enfermedad, lo normal es que se mueran. Es igual que decir, tampoco es natural hacer paella. Entonces, me parece, no sé, una clasificación esto de natural artificial bastante arbitraria y sin sentido. Un parell de coses més i acabem. Coses que poden ser perilloses també, no? Encara que hi hagi suplements o plantes que sí que tenen cert efecte sobre l'organisme, de vegades poden interactuar amb fàrmacs, amb medicaments que ens ha receptat el metge, i si no li diem al metge que estem prenent, no sé, vitamina K, per dir alguna cosa, no? Que té problemes amb el tema de la coagulació, o hipèric, no? Hierba de San Juan, no? Són substàncies que interactuen amb medicaments i si els prenem els hem de prendre, suposo que primer informar al metge perquè ens digui vigila que si prens això o això no et funcionarà o tindràs problemes, ¿no? Sí, así es. Hay algunas plantas medicinales que tienen
pues efectos evidentes, igual que los medicamentos, y esto supone también potenciales efectos adversos. Entonces, si una persona está tomando ya ciertos medicamentos, pues cuidado, porque a lo mejor se arriesga bastante a tener determinados problemas de salud. Por eso es siempre importante, si una persona decide utilizar plantas medicinales, que consulte antes al farmacéutico o al médico para que le diga, por un lado, si realmente le va a ser de ayuda, y por otro el riesgo que puede tener. Y también, por ejemplo, muchas veces pues incluso las embarazadas que deben tener mucho cuidado con las plantas medicinales, a veces se olvida pues que las plantas pueden suponer un riesgo para ellas, los niños también, por ejemplo. Entonces, pues hay que tener en cuenta que pues eso, que las plantas medicinales pueden tener los riesgos de un medicamento, y hay que leerse la letra pequeña y hay que consultar a los profesionales sanitarios antes de decidir tomarlas. No sé si ho has notat, estic un mica refredat, no estic prenent res, estic fent bé? Pues si estás sano, tienes una dieta sana y equilibrada y sí. Vamos, es que por la costumbre que se ha tomado en los últimos años de que hay que tomar un complemento dietético pues para estar sano por si acaso, para reforzar las defensas, que lo hemos oído muchísimo en la pandemia, no tiene ningún sentido. Quiero decir, no hace falta tomar nada extra si no tenemos ningún problema de salud y seguimos una buena dieta. Y por supuesto, si no tenemos necesidades especiales, porque por ejemplo, pues las embarazadas, los deportistas de élite, pues sí que pueden a lo mejor necesitar ciertos complementos dietéticos. De hecho, en las embarazadas el ácido fólico es importante. B9, B9, sí. Exacto, es uno de los complementos dietéticos que tiene una evidencia científica altísima para reducir el riesgo de defectos del tubo neural en el bebé. Pero más allá de esas circunstancias especiales, la casi totalidad de la población no necesita nada extra para mantener su salud. Eso sí, es bueno pues dormir bien, la higiene, limitar el estrés, pero hacer ejercicio, porque yo creo que eso ya lo sabemos todos. No hay misterios en este sentido. O sigui, que no vaig a la farmàcia a demanar alguna cosa pel refredat, per al constipado, perquè no em servirà de gaire, no? Bueno, a ver, siempre tenemos el paracetamol o el ibuprofeno, que si nos molesta mucho la fiebre o el dolor de cabeza o el malestar general, pues estos tratamientos, tienen más que eficacia demostrada para aliviar los síntomas. Pero tenemos que tener claro que ningún tratamiento nos va a curar una gripe o un resfriado. Nos toca pues sufrirlos estoicamente y esperar a que se pase, pero muchos medicamentos contra los mocos o contra la tos o contra la congestión nasal pues no cuentan con ninguna eficacia demostrada, o esta es muy, muy, muy limitada. Al llibre també es parla dels condroprotectors, de, per exemple, aquelles famoses polseres antimosquits. No explicarem si funcionen o no funcionen, això sí que ho deixarem pel llibre, i de moltes altres qüestions que són realment molt interessants i que fa que ens mirem com hauríem de mirar-nos els medicaments i els suplements i tot des del lloc adequat, des de l'evidència científica, i deixar que la gent que s'hi dedica treballi i que treballa bé, doncs que faci la seva feina, i intentar que no ens colin enganys i que no guanyin diners amb la nostra ignorància, no? I aquest llibre ajuda molt en aquest sentit. Esther, no sé si vols afegir alguna cosa més sobre el llibre que et sembla important. Ens hem deixat, evident, moltes coses fora, però si hi ha alguna cosa per acabar de rodonir, tu mateixa. Pues nada más, quiero decir que las farmacias realmente tienen un papel sanitario muy importante. La casi totalidad de los profesionales farmacéuticos pues han tenido un papel muy relevante, en el día a día y en la pandemia sobre todo, y que realmente la presencia de estos productos pues es eso ocasional y que realmente pues no deberían estar ahí para que no se resienta esa relación de confianza entre pacientes y farmacéuticos. Yo creo que no hace un favor a nadie
y que creo que contar con información sobre la real eficacia de estos productos pues va en beneficio de todos. Doncs, doctora Esther Samper, autora del llibre Al lado oculto de la farmacia, las medias verdades y mentiras que se esconden entre sus estanterías, editat per Planeta. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.